Bienvenidos señoras y señores y empezamos con un nuevo análisis de Bitcoin analizando la temporalidad de una hora. Como hace tiempo que no os hago ningún vídeo, empezaremos con la temporalidad de una hora y luego en la temporalidad diaria os haré un poco de resumen de lo que ha ocurrido en este tiempo que hemos estado en inactivo. Así que con muchas ganas vamos a empezar el análisis de una hora. ¿Qué nos muestra? Pues bien, hemos visto que en una hora tenemos una tendencia global bajista en la cual Bitcoin sí que tiene fuertes retrocesos alcistas, pero finalmente ahora nos encontramos en los $64.300. ¿Qué hemos estado viendo? Pues que Bitcoin en estos retrocesos alcistas genera dichos espacios alcistas, los cuales cuando rompe genera una caída mucho más rápida y potente de la alza que había logrado en el espacio alcista. Es decir, Bitcoin está bastante tiempo para generar alzas y alzas, y cuando rompe el espacio alcista, es decir, este espacio que tenemos aquí, es roto, por ende, inicia un movimiento bajista y en la confirmación es que inicia y vemos que las caídas son mucho más potentes. De nuevo, una alza y una caída mucho más potente. Hasta estos momentos en los cuales hemos visto cómo Bitcoin ahora se encontraba en un espacio alcista, el cual estaría intentando romper en estos momentos. Como estamos rompiendo este espacio alcista, ¿significa que vamos a tener una caída igual de potente que estas? Pues la verdad es que no, porque estamos en fin de semana y es que ya sabéis que en fin de semana no hay mucho volumen, pero de todas maneras os voy a dar una posible operación que nos estaría dejando la temporalidad de una hora para este fin de semana o incluso para cuando culmine el fin de semana. Y nuestra proyección es la siguiente: como Bitcoin estaría rompiendo el espacio alcista y es fin de semana, no vamos a dejar una caída muy potente, sino que vamos a dejar un Bitcoin en un rango de entre los 64.600-500, que sería más o menos esta zona de aquí, y por la parte de abajo un rango desde los 63.600-500, es decir, un ranguito de unos $1.000 para irse moviendo durante este fin de semana. ¿Y cuál es nuestra posible operación? Pues en este caso es un largo. ¿Por qué? Porque como estamos rompiendo el espacio alcista, se estaría generando un nuevo espacio, que en este caso sería un espacio bajista, que sería esta línea de tendencia, y que en cuanto sea rota y confirmada, es decir, Bitcoin se mantiene en rango durante el fin de semana y nos rompe esta directriz bajista y nos la confirma. En la confirmación se estaría dando nuestra oportunidad de largo. De la misma manera que lo vimos al contrario en esta ocasión, como por ejemplo, aquí teníamos un espacio alcista, al contrario que actualmente que teníamos un espacio bajista, Bitcoin lo rompe, lo confirma y se genera aquí una entrada en corto, la cual pudimos aprovechar de muy buena manera. Entonces actualmente la operación sería al contrario, esperar a que Bitcoin culmine este espacio bajista y en cuanto lo rompa y lo confirme, sobre todo hay que tener una confirmación y en cuanto ocurra podemos entrarle en un largo. Así que este sería el análisis de la temporalidad de una hora. Y ahora seguimos con el análisis de la temporalidad diaria. En los últimos vídeos que hice os comentaba en esta zona que teníamos este patrón de AMD, que era la acumulación que estábamos teniendo en esta zona, la manipulación que ocurrió con esta secuencia de velas que nos rompió y se devolvió dentro del rango. Y comentábamos que Bitcoin desde este punto debería de tener este movimiento de distribución hacia la parte alta del rango, la cual se cumplió perfectamente. Ahora, ¿qué ocurrió desde esta zona? Pues fuimos a tocar 2 veces la parte alta de nuestro rango, pero en la segunda ocasión ya no era como tendencia alcista, sino que era una alza para confirmar la ruptura del espacio alcista. Es decir, aquí se confirma la ruptura del espacio alcista e inicia un movimiento bajista que nos está llevando y nos ha llevado a buscar zonas de soporte como principalmente eran los 67.000 y actualmente en el soporte de los $63.000. Entonces, como este patrón ya ha ocurrido, ya lo podemos eliminar y vamos a centrarnos en la proyección de un día. ¿Qué tenemos? Pues fijaros que tenemos una directriz bajista en el precio bastante similar a la que tuvimos en este momento. Si eres seguidor fiel del canal ya sabrás qué significa esta directriz bajista
tanto en el precio como en los indicadores. Como os he comentado anteriormente, los indicadores nos habían mostrado que habíamos culminado con la tendencia alcista que nos llevó a la parte alta del rango, y esta directriz que os estoy comentando es la que nos indica el espacio bajista que tenemos actualmente. Entonces nos encontraremos en un espacio bajista y no haremos compras hasta que no rompamos la directriz bajista. Es un patrón bastante similar al que vimos en esta ocasión. Tenemos nuestra directriz bajista, que en el precio es esta. Vemos que Bitcoin la va respetando y va teniendo caídas bastante fuertes hasta que la rompe y la confirma. En esta zona se generaron nuestras compras, sobre todo cuando ya la rompimos tanto en el precio como en el indicador, y se confirmó en ambas zonas. Así que, en resumen, vamos a estar teniendo caídas y caídas y caídas, por lo tanto nosotros nos mantendremos fuera del mercado en esta temporalidad hasta que veamos una ruptura de la directriz bajista. No sabemos dónde será, no sabemos si será en esta zona o si Bitcoin tendrá caídas más fuertes y será en zonas más bajas. Pero lo que sí sabemos es que cuando lo haga se confirmaría nuestra entrada en largo en la temporalidad diaria. Y ahora seguimos con el análisis de la temporalidad semanal. Esta temporalidad actualmente nos está dando una información muy importante. Aprovecho para decirles que la encuesta en el canal de Telegram sigue en pie para votar el análisis de una altcoin, para que elijáis vuestra altcoin favorita para que la analice en los siguientes vídeos. Entonces empezamos con la proyección de la temporalidad semanal. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que Bitcoin está respetando nuevamente esta resistencia de los $70.000 en el semanal. Esto significa que nos vamos a tener una caída hasta los 55.000. Pues por el momento no. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a chocar con el soporte de la macro tendencia alcista, como lo hicimos en esta mecha alcista. Es decir, hasta que no rompamos este soporte, yo no voy a ser bajista en el semanal. Estamos en el soporte en ambos indicadores y también en el precio nos encontramos chocando un poquito por debajo de la media móvil semanal. Es decir, la zona en la que nos encontramos actualmente es una muy buena zona de soporte. Es por esto que hemos estado tantas semanas en la misma zona. ¿Por qué? Porque estábamos golpeando esta resistencia tremendamente fuerte en el precio de los 70 hasta los 72.000, pero cuando Bitcoin tenía una corrección nos encontrábamos con el soporte de la macro tendencia alcista. Y es por esto que Bitcoin no ha estado teniendo un retroceso como merece esta gran alza. Así que lo que vamos a hacer va a ser esperar 1 o 2 semanas y nos dará el veredicto de lo que ocurrirá en los siguientes meses. ¿Por qué? Porque si en la siguiente semana nosotros vemos una vela verde que recupera tan solo $5.000 arriba hasta los 69.000, estaríamos confirmando y soportándonos nuevamente en los soportes de la macro tendencia. Y por ende nuestros objetivos pasarían a ser ya los $80.000 directamente. ¿Qué ocurre? Que si en la siguiente vela vemos una caída hasta los 59.000, estaríamos ya rompiendo el soporte y por ende nosotros desde los 60.000 ya estaríamos pronosticando una caída como mínimo hasta el primer soporte de los 54.000, es decir, una caída de más de $10.000. Es por esto que las 2 siguientes semanas son tan importantes para Bitcoin y nosotros estaremos aquí atentos a ver qué es lo que hace en estas 2 semanas para nuestra proyección. Os digo, la siguiente semana determinará si Bitcoin se va o bien a los 80.000 o bien a los $54.000 como mínimo. ¿Por qué os digo que es tan importante este soporte? Pues porque desde que generó una gran divergencia alcista en los $16.000, que Bitcoin ha estado cada vez que golpea Bitcoin el soporte, en esta zona lo golpea y Bitcoin reacciona fuertemente al alza. En esta zona lo golpea y Bitcoin reacciona fuertísimamente al alza, y ahora sería el tercer o cuarto toque que lo golpeamos y nos quedamos aguantando en el soporte, porque sí, en esta vez lo golpeamos, pero fue en la mecha, que yo lo estaba viendo en directo
cuando Bitcoin se encontraba en los 58.000, el indicador estaba tocando el soporte, pero finalmente, como el indicador solo cuentan los cierres de vela, no cuenta como que lo haya tocado. Así que esperaremos y veremos si Bitcoin tiene una reacción como, por ejemplo, esta pequeña vela alcista, y si Bitcoin aquí nos hace una pequeña vela alcista, estaríamos siguiendo con el alza. De lo contrario, ya sabéis lo que os he comentado y estaríamos teniendo una caída de más de $10.000. Así que estaríamos a la espera de lo que ocurra la semana que viene. Recordad lo que os he comentado de la temporalidad diaria, así que es muy importante ver cuándo rompe la directriz bajista. Si lo rompe en los próximos días en esta zona, posiblemente tengamos el escenario alcista en la temporalidad semanal. De lo contrario, si seguimos respetando esta directriz bajista y vamos cayendo, vamos a tener el escenario bajista de la temporalidad semanal. ¿Tú qué crees que va a ocurrir? ¿Vamos a tener un rompimiento rápido al alza de esta directriz bajista o de lo contrario vamos a seguir cayendo? Déjamelo saber en la caja de los comentarios. Así que ahora vamos a hacer una breve conclusión de las tres temporalidades para de esta manera entender mucho mejor toda la proyección. En cuanto a la temporalidad de una hora, hemos dejado el siguiente rango como soporte los 63.500 y la parte alta los 64.600-700 dólares. Hemos visto que Bitcoin tenía un espacio alcista el cual está rompiendo en estos momentos y por ende ha generado un nuevo espacio bajista, el cual hemos dicho que nos estaría dando nuestra oportunidad para entrar en largo en cuanto lo rompa y lo confirme. Así que, un pequeño resumen de la temporalidad de una hora, estaríamos enrangados y la posible operación de este fin de semana sería un largo. Y en cuanto en la temporalidad diaria, hemos visto una directriz bajista que es esta y que Bitcoin no se volvería alcista hasta que no la rompamos tanto en el precio como en el indicador, como por ejemplo ocurrió en esta zona. Bitcoin tenía la directriz bajista y estaba cayendo hasta que la rompe y la confirma y nos vamos hacia la parte alta del rango. Yo creo que ya en cuanto culmine todo este movimiento, ya culminaremos también con este gran rango que hemos tenido. Es decir, si no la rompemos y vamos a visitar la parte baja, yo creo que probablemente ya vayamos a romper fuertemente hacia abajo y de lo contrario, si ya vamos hacia la parte alta, también creo que romperemos el rango. Así que estamos ya a punto de finalizar este gran rango. Y en cuanto a la temporalidad semanal, estaremos a la espera de lo que ocurra en la siguiente semana, porque como hemos visto, cuando Bitcoin choca contra el soporte de la macro tendencia alcista, y aunque tenga una pequeñita vela alcista como hemos visto en esta zona o en esta, Bitcoin genera unos mega alzas, mega alza, y aquí estaríamos a la espera de ver si en la siguiente semana tenemos una pequeña vela alcista, aunque sean 3.000 o 4.000 dólares al alza, estaríamos nuevamente soportándonos en el soporte y por ende estaríamos yendo hacia objetivos alcistas. Vamos a ver qué ocurre en la siguiente semana y le estaremos dando seguimiento con la temporalidad diaria. Espero que te haya gustado, tenía muchas ganas de volver a hacer vídeos para vosotros y a partir de ahora haré vídeos más seguido y tendréis más análisis. Dicho todo esto, muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.